este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Trillada frase que a pesar de ello tiene sentido para este podcast, donde el pasado nacional e internacional, pero también el presente, son las herramientas críticas para forjar el futuro. No estar de acuerdo está permitido y llegar a consensos es el objetivo. Los derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Con un punto de partida, el disenso. Hola compis, yo soy un Pablo centralino, Pablo Alexander Rodríguez, y el día de hoy venimos con un nuevo episodio de El Disenso. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Cristina Reyes, política de amplia trayectoria en el país, ha sido constituyente, concejal, asambleísta y ahora también parlamentaria andina, incluso hasta presidenciable dicen por ahí. Así que Cristina, bienvenida. Gracias, Pablo. Un gusto, un placer estar en este espacio y bueno, aquí estamos. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar, como siempre, ya saben, con el ping pong, ¿no es cierto? Esas preguntas rápidas, respuestas rápidas también, aunque también si en alguna quieres extenderte un poquito más, le das nomás. Nos extendemos. Chévere. Nombre completo. Cristina Eugenia Reyes Hidalgo. Edad. 41 años. Profesión. Soy abogada de profesión, comunicadora de corazón. Buenísimo. Universidad, tu alma mater. La Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, y pues bueno, en España, la Universidad Francisco de Vitoria. Buenísimo. Ocupación. Actualmente soy parlamentaria andina y soy también directora de la Fundación Destino Libertad, que trabaja por la educación en el Ecuador. Perfecto. Hobby. Ay, como hobby, que no creo que es un hobby, es una pasión, la lectura. Intento mucho refugiarme en la literatura y que sea un espacio para abrir la mente, para construir. Físico, Kindle, ¿cómo te gusta más? Tengo los dos. Yeah. Tengo manías de lectora. Por ejemplo, siempre me verás con un libro, bueno, ahorita se quedó en el carro, pero tengo un libro físico que es prácticamente el que leo, varios libros que leo físicos por el día, y el Kindle es por la noche, porque no me gusta molestar a mi esposo ni prender la lámpara, entonces el Kindle es una bonita. Bueno, yo también tenía un Kindle, pero me robaron ahí, la delincuencia terrible. Con todo y maleta se me llevaron un montón de cosas y entre ellas también el Kindle. Es maravilloso, ¿no? Me encanta full igual en las noches, es súper lindo. ¿Cuál ha sido tu cargo público favorito? Porque ya vimos que ha sido un montón de cargos públicos en los que has estado. ¿Cuál te gustó más? Mira, cada uno ha sido súper desafiante. Cuando yo empecé con 26 años y fui constituyente, imagínate una pelada de 26 años yendo a construir, a debatir lo que hoy es la Constitución de la República, con todo lo que pasó en aquel momento, fue muy desafiante. Además también que me tocó romper muchos estereotipos por mi pasado. En ese caso, como dice que todos tenemos un oscuro pasado, mi oscuro pasado era haber sido reina de Guayaquil, o sea que imagínate lo que me tocó para la gente que claro, tiene prejuicios. Y pues bueno, luego yo creo que las grandes ligas fue la Asamblea Nacional, digamos por las connotaciones de confrontación, de lucha contra la corrupción, de desgaste. Yo creo que la Asamblea es un buen semillero para formación de líderes. Y bueno, ya te hablaré del Parlamento Andino, que es un espacio de integración regional en el que sí, a veces hay posiciones ideológicas, pero yo creo que los objetivos son claros, que los ciudadanos de la región andina tengamos mayores oportunidades. Buenísimo, entonces nos quedamos con Asamblea al final, ¿no? Que fue el favorito. Fue el más combativo. Una mujer de combate, mujer guerrera. De hecho, tu Instagram estás como Yo Libertadora, ¿no es cierto? Sí. Que creo que es según uno de tus poemarios. Sí, mira, ese es un nombre que comenzó como un juego y terminó siendo una cuenta con muchísimos seguidores orgánicos, mamita, no compres seguidores, que eso te hace daño para la salud. Y quiero decir que sí, es el nombre de un libro y además también es como una especie de desafío, porque la gente, ay, ¿esta qué se cree? La libertadora. Ay, yo también lo pensé. Pues sí, me lo creo, porque las mujeres debemos ser las gestoras de nuestra propia vida, de nuestro proyecto de vida, de nuestros sueños, las libertadoras de este nuevo mundo que estamos enfrentando, así que por ahí fue la cosa. Buenísimo. Y justo acá estamos en nuestra casa, en Django Cervecería. Véngase nomás, por favor. Ya nos están trayendo ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Y si nos puedes explicar, mi hermano, ¿qué tenemos por acá? Porque la primera decepción, ya ni bien entré, ya me decepcioné, no mentira. Que la Cristina dijo que no, que como Guayaca nos falla, que no toma cerveza, pero dice por ahí podemos tomar otras cosas. Entonces, hermano. Imagínate, vine a un lugar tan hermoso comentando. Lo siento. Todos de antemano. Te comento, es una cerveza, una soda artesanal de Guayusa. Se llama mococha, es producida Mococha. en el oriente, es muy rica.
refrescante, de hecho tiene un toque de lima. Y pues esta es nuestra cerveza de temporada, es una Catarina Sour, una cerveza a base de maracuyá, mango y tiene toques cítricos. Buenísimo. Espero que te Qué guste delicia. y pues bienvenidos. Perfecto, Gracias, muchísimas gracias. muchas gracias. Ellos son Django Cervecería, Salud. que siempre está acá, es nuestra casa, la llamamos así, la casa de El Disenso. Ellos abren todos los, bueno, no casi todos los días, desde martes hasta sábado, sí, desde las 4:30 hasta las 11:30 de la noche, y en horario extendido el sábado hasta las 12 de la noche. Igual hacen jueves de stand-up, donde la gente puede venir a probar chistes, a ver, a ensayar, es básicamente los chistes, ¿no? Porque vas oyendo el público, a ver si pegan o no pegan, es súper chévere, entrada libre, y pues tienen unas cervezas buenísimas, así que vamos a... Bueno, qué rico. Gloria a brindar. Salud. Salud. Buenísimo. ¿Qué tal estaban? Está muy rica, pero yo que voy a quedar eléctrica, ¿verdad? Pero ¿Por qué siempre- eléctrica? Porque tiene la guayusa, pues entonces Ya. la guayusa supuestamente es para tener mucha actividad. Energía. Mucha Ok. energía, eso. Buenísimo. ¿Serie favorita? Serie favorita. A ver, estas de Netflix. ¿Qué te puede...? Se van a reír de mí, pero me gusta La Reina del Sur. Me gustó mucho. Es un libro de Arturo Pérez Reverte que luego ha tenido como varias temporadas en Netflix, ya producto de la imaginación. Pero pues me gustó mucho la interpretación de la señora Kate del Castillo. Wow. ¿Sabes que no soy muy fan así de las series? Me vi Narcos, digamos, como un poquito en ¿Ya? eso relacionado, que estaba chévere. De hecho, justo hace unos días dije, ay, me voy a ver de nuevo, porque sí es emocionante, ¿no? O sea, sí interesa. Sí, bueno, es un poco contradictorio también. Vivimos una época muy violenta Claro. y dicen también que estas series que tienen mucha violencia y que presentan a veces como una vida de ficción, de que en la que todo puedes conseguirlo fácil a través de, bueno, cosas delictivas, o esto de las muñecas de la mafia y demás. Pero bueno, en fin, a veces las tramas te enganchan, pues, ¿qué puedo decir? Sí, sí, sobre todo eso que sí, a veces romantizan esa violencia, ¿no? No, pero eso no pero está nada, bien. no lo estamos aquí promoviendo, sino más bien que es parte de la industria también del entretenimiento. Sí. ¿Libro favorito? Ay, a ver, libro favorito. ¿Cuál puede ser? Déjame ver, hay muchos. Creo que el hombre en busca del sentido de Víctor Frank es un libro que realmente te sacude, te conmueve el alma hasta qué punto, perdiéndolo todo, incluso tu libertad, lo que no puedes perder es tu dignidad y tus ganas de salir adelante. ¿Qué más? Este libro, disculpa, es el que es de los campos de concentración, ¿no es cierto? Sí, Con las reflexiones. él es un sobreviviente y además de eso él estudiaba psiquiatría, entonces de alguna manera esos conocimientos le ayudaron a enfrentar esta situación y entre todo lo que vio, la gente que caía, la gente que perdía todo, porque recordemos que en este holocausto, que algunos quieren negarlo, se despojaba a los seres humanos de absolutamente todo, ¿verdad? Eran campos de exterminio y demás, y los que lograron sobrevivir, creo que lo que les caracterizaba es esa fuerza de voluntad, porque a veces no había para comer, la debilidad, las enfermedades, el hacinamiento, aparte las condiciones indignas, los insultos de los nazis en este caso, ¿verdad? Pero ese libro impacta mucho por esta fuerza de voluntad de no dejarte quebrar el espíritu. Buenísimo. Dime el verso favorito de alguno de tus poemas. Ay, de mis poemas. Soy. Ahí sí tengo como muy mala memoria y no los he traído, pero Ya. justo hace poco mi esposo recordaba, porque nosotros estuvimos separados una etapa y cada uno vivía como sus historias paralelas, y yo pude hacer un viaje al sudeste asiático. Wow. Entonces recuerdo que en una parte de ese poema hablaba de que llego al reino de Tailandia, ¿verdad? Y pensaba en él, ¿verdad? Y luego hablaba como de la actividad frenética de regresar al tráfico de Quito y de ir a Guayaquil. O sea, no lo recuerdo exactamente, pero es un poema de mucha añoranza en medio de lo frenético de la vida. Ok, buenísimo. Ya me voy a leer. Sabes que no me he leído, pero voy a hacer el compromiso de sentarme a leer. Yo soy muy fan de los poemas. Mi poeta favorito es Charles Baudelaire. No sé si le Claro, simbolista francés. Es increíble. Flores del bien y del mal, los poetas malditos. Y me gusta, uno de mis poemas favoritos es Los Justos, Ya. de Borges, porque es como en lo cotidiano, lo heroico que trae cada día, y nuestra actividad, por más corriente o rutinaria o que quieran minimizarla, pero en esa actividad hay belleza, en esa actividad hay valentía, en esa actividad. Entonces el poema se llama Los Justos. Los justos. También le voy a echar un ojo. Muy bien. Con eso terminamos esta parte. No, una pregunta más. ¿Qué le hace falta al Ecuador? Ay, en este momento le hace falta liderazgo, orden,
autoridad para poder atender de la manera correcta los problemas. Le hace falta un gran pacto social en la que los partidos políticos se olviden de esto que están como hienas por ir a favor de sus intereses y eso, 3 grandes pactos en función de la seguridad del país, de la educación, de la salud. Ahí es una izquierdecha, una unión de la izquierda con la derecha. Mira, es que esto de las etiquetas, yo entiendo que hay posiciones, formas de ver la vida, pero creo que este es un mundo que está tan cambiando, está cambiando cada día, es vertiginoso, que como que someternos a visiones tan estereotipadas y que nos arrinconen en nuestra forma. Yo creo en lo que funciona, pero en lo que funciona con dignidad, en lo que funciona con enfoque de derecho, en lo que funciona tratando de resolver los problemas que atañen a la condición humana, en los que hay que tener humanismo, por supuesto. Entonces, no me gusta entiendo que hay visiones y a veces tenemos mucho apasionamiento en esas formas de ver la vida, pero quiero ver el país en función de convicciones, sí, pero también de pragmatismo para atender los problemas. Buenísimo, creo que ahí estamos de acuerdo, pero ideológicamente, ¿cómo te defines? Humanista, creería yo. Si buscamos algo en el espectro político y algunos a lo mejor, justamente por los estereotipos y a donde te quieren arrinconar, dudarán, pero yo me siento muy cómoda en la socialdemocracia. Okay. Me siento muy a gusto y muy afín con lo que desarrolló Europa en el estado de bienestar. Un Estado fuerte que brinda servicios públicos que pueden ser sustentables a través de impuestos que se cobran con dignidad. Ahora, y por supuesto, mira que el tema de la seguridad social también está un poco en jaque por el tema que se ha invertido la pirámide y ahora en Europa no nacen muchos niños, claro, el tema de la población económicamente activa y trabajadora cada vez es menos, mientras que los jubilados aumentan y hay que atenderlos con sus problemas graves que enfrentan en temas de salud, etcétera, de pensión. Buenazo, ya vamos a hablar justo sobre eso porque es uno de los temas a los cuales tú le has metido bastante énfasis según he visto, digamos, tu carrera tanto en el Parlamento andino como también en la Asamblea. Muy bien, con eso terminamos la parte del ping-pong y nos vamos al contexto, que es ahorita conversando un poquito más a profundo acerca de todo lo que es Cristina Reyes, básicamente. Muy bien, entonces comenzamos con esa constituyente de Montecristi, ¿no? Yo mismo me había dado cuenta que a los 26 años hice el cálculo porque dije, madre, 41, había ostentado casi todos los cargos políticos, dije, solo falta prefecta, alcaldesa, que por ahí sonaba el rum rum cuando eran recientemente estas elecciones, pero al final creo que se está guardando para otras grandes ligas, que vamos a hablar de eso. Pero pues empezaste muy joven, ¿no? A los 26 años. ¿Cómo fue ser constituyente de Montecristi? Mira, como es la vida de irónica, que a veces... Soy creyente, no tanto religiosa, pero soy creyente. ¿Has escuchado esto que dicen, cuando tú haces planes, Dios se ríe? Porque a veces el destino te da unos virajes increíbles. Yo en aquel momento de mi vida, que tenía una carrera televisiva en ascenso, había estado en unos reinados de belleza, me acababa de graduar de abogada, estaba en una institución pública, en fin, me enamoré y tenía otras perspectivas, me iba a ir a vivir fuera del país, a otro continente incluso. Entonces estaba como todo tan definido en ese momento, pero bueno, llega una etapa que fue creo que un quiebre importante para lo que se llamó la partidocracia en ese momento, fenómeno político como el expresidente Rafael Correa, con sus cosas buenas y malas, y le propone al país lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una nueva constitución. Y de manera idílica se decía que se iba a construir con la ciudadanía. A mí me pareció en ese momento como que casi que el último aporte que le iba a dar al país, porque yo me iba a hacer mi vida y mis cosas y demás. Y mira, al final terminé construyendo una carrera política y esos planes de vida se deshicieron. Entonces, para mí era jugármelo todo. Yo sabía que tampoco es que era una constitucionalista consagrada ni una jurista, mucho menos. Era una joven que se acaba de graduar de Derecho, que tenía activismo social y que empezaba una carrera política. En aquel momento hubo mucha confrontación porque te puedo decir también que de alguna manera este proceso se había realizado en Venezuela y en Bolivia, entiendo. Entonces
había como ciertas cosas que ya estaban, que se iban a instrumentalizar, además que había una mayoría aplastante del movimiento de gobierno en ese momento. Entonces para mí era como impulsar mis causas, algunas pudieron ser incorporadas, otras no. Hubo muchas críticas también, que mira ahora, qué irónico, el propio presidente Rafael Correa, que hizo su constitución, ahora está diciendo que necesitamos una nueva constituyente. Por favor, o sea, yo no creo que debamos caer en la trampa de los proyectos fundacionales. Hay cosas que se pueden revisar y para eso hay las vías correspondientes, una enmienda o una reforma constitucional, pero nuevamente un proyecto para ajustarlo a proyectos políticos creo que es un grave error. Yo lo vi todo, creo que salí bien librada a pesar de las estigmatizaciones, porque fue, o sea, imagínate que a mí me llamen enviada del imperio, o que siendo una chica de clase media con unos padres trabajadores te empiecen a decir que tú eres el recadero de la oligarquía, porque esos eran como los lugares comunes a los que te querían llevar. Hoy entendemos el daño que se le hace al país en el momento en que empiezas a estigmatizar a las personas en vez de conocerla. Es una oportunidad. Este país necesita hablar, este país necesita llegar a consensos, pero a través del respeto al otro. Vivimos en una constante negación del otro, porque lo queremos arrinconar y lo queremos ver como un enemigo. Cuando somos hermanos, somos ecuatorianos, habrán visiones que se contraponen y para eso pues habrá que llegar a acuerdos, pero no, en este país siempre es la imposición por la imposición. Entonces para mí, yo salí de allí y luego se hizo el congresillo, que me seleccionaron para ir al congresillo en Quito, porque fue una extensión de la constituyente, hicieron lo que les dio la gana en muchas cosas. Yo renuncié, y porque dije, a mí no me eligieron para el congresillo, algún día me elegirán democráticamente para la Asamblea Nacional, y pues me fui a estudiar a España. Hice una pequeña pausa. Interesante. ¿Y qué sentías? Porque claro, yo me imagino 26 años, chiquita solo en la edad, pero ella en la altura es grandísima. Yo mido unos 65 nomás. Así le saludo a la Cristi. Pero, digamos, chiquita entre tantos dinosaurios de la política que habían allá, muchos ya de muchos años que habían estado militando. También había gente joven, pero, digamos, obviamente, no sé, ¿qué sentían, por ejemplo, en las comisiones? Y eso, de hecho, luego digo, oye, parece que ya todo estaba planeado en la vida de Cristina, porque estaba leyendo que, pues, en la comisión en la que estabas, precisamente en la constituyente, por acá la tengo, era la Comisión de Integración. Integración latinoamericana, relaciones internacionales. Esto en el 2008, ¿no es cierto? 2008, 2000, sí. Y ahorita estamos ya 2023. Imagínate. O sea, han pasado años de años y ahorita como parlamentaria andina. Entonces, ¿cómo fue este tema ahí, digamos, en los debates de la Comisión de Integración? Mira, acorde al contexto, ¿qué pasó en ese momento? Tú recordarás el bombardeo de Angostura que nos tocó a nosotros asumir en ese momento lo que fue una crisis. Sin duda, Colombia viola la soberanía del Ecuador y eso es algo reprochable, algo que se denunció a nivel internacional, pero también se pudo ver que en el Ecuador células de guerrillas, de hecho Raúl Reyes muere en ese bombardeo, entraban y salían del país como que si fuera su casa. Hablando de romantizar, había también cierta posición del gobierno diciendo de que eran grupos subversivos, cuando a Colombia le ha costado más de 50 años un conflicto que lo único que ha hecho es desangrar a la población. Por supuesto, hay que aterrizarlo en ese contexto. Entonces, en ese momento se desató, no te imaginas, un grave conflicto internacional para el país que le tocó a la constituyente, porque no había Congreso Nacional, asumir, en este caso a nosotros. ¿Qué otra cosa? Otro debate que fue polémico de alguna manera y que hoy, en medio de estos éxodos inmensos de venezolanos que huyen de un gobierno tiránico, hablar de sobremigración, lo que fue cuestionado como lo que es la ciudadanía universal. Ojalá algún día podamos transitar libremente por donde queramos, donde nos quiera llevar el alma, pero bueno, hay procesos o reglas que cada uno de los países establecen. ¿Qué otro tema? Ese capítulo es muy bonito y sí es sobre la integración latinoamericana. Ojalá algún día América Latina entienda que podemos ser un bloque regional impactante, no solo desde lo comercial, sino ya, te diría, en investigación, en educación, en muchos ámbitos. Ahí está, se construyó ese capítulo, quiero decir que es un capítulo que sí probablemente se construyó en consenso. Y pues así, hay muchos debates.
Buenas. Muchos debates. Luego fue concejal, ¿no es cierto? Un breve periodo. Renunciaste para la asamblea igual en el 2013, me parece, ¿no es cierto? Sí, sí. Ese fue un periodo lindo porque a diferencia de Quito, quiero decirte que aquí en Quito entiendo que los concejales casi que son dueños de un pedazo de una parcela del municipio. Secreto a voces. Ojalá que el alcalde actual cambie eso, pues, ¿verdad? Los concejales en Guayaquil no teníamos estas herramientas. Es un trabajo más bien cívico de hacerlo desde los barrios, sin ser dueños de ninguna institución. Para mí fue un honor, más allá de que me haya desafiliado al Partido Social Cristiano, el haber trabajado con un líder como Jaime Nebot, a quien respeto y a quien admiro, por su capacidad de ser ejecutivo, de ser un buen administrador, sin olvidar las necesidades de la gente. Siempre estábamos en los barrios, las oficinas nuestras siempre estaban en el municipio, estaban llenas con la gente, desde las distintas áreas, estableciendo los parámetros, generando obras. Yo me enfoqué mucho en el tema, por supuesto, de erradicación de violencia de género, programas estrella para poder premiar a la juventud que a través de mérito tenga buenas calificaciones y que se destaquen en los jóvenes ejemplares. Y pues bueno, una experiencia, te diría, para mí que me fortaleció mucho en mi trabajo en los barrios en Guayaquil. Seguramente también tenía sus disensos, ¿no? Con Jaime Nebot. Bueno, si bien hay que destacar, y eso nadie lo puede cuestionar, por eso tantos años que han estado igualmente en la alcaldía de Guayaquil, que se ha generado obra, que ha habido una administración pública, digamos, desbaratada también por la última, que si bien era parte de ese mismo partido político, pero no era lo mismo, digamos, que la administración de Jaime Nebot. Fue un desastre, fue un desastre y de ahí las consecuencias. Pero también había cosas, digamos, sumamente criticables, por ejemplo, el maltrato que recibían las personas, los comerciantes informales, ¿no? Apunte Garrote, que era lo clásico por lo cual se lo conocía, digamos, al Partido Social Cristiano, y por lo que ciertas, digamos, poblaciones, sobre todo yo creo de la sierra, como que no hemos tenido en muchísimo tiempo, más bien, no hemos tenido a un gobernante de una derecha social cristiana como tal, como ha tenido tantos años Guayaquil. Entonces lo vemos con distancia, ¿no? Como Mira, con reserva. Yo nunca, por supuesto, que voy a justificar que se maltrate a una persona que lo que quiere es acceder a un trabajo, ¿verdad? Y que a veces, justamente por las faltas de oportunidades, de formalizar como vendedor ambulante, buscan justamente las áreas donde está mayor gente para poder vender sus productos. Nunca voy a estar a favor de que se maltrate a una persona así. Lo que te quiero decir que a lo mejor a Guayaquil le tocó enfrentar en un proceso de transitar del caos a un orden institucionalizado. Con esto quiero decir áreas regeneradas, áreas turísticas en las que la bahía, acuérdate que era uno encima de otro y se logró en el mismo sitio establecer un orden. En medio de ese proceso, por supuesto que a lo mejor hubo excesos, hubo hechos que sin duda alguna fueron cuestionados. Yo espero y sobre todo en esta época pandémica en la que la gente, el trabajo informal se disparó. Tú dirás, hay personas que tienen su puestito, su kiosco, su local que está formalizado, que pagan sus impuestos, etcétera, y a lo mejor la desesperación de una persona de ponerle adelante de su kiosquito su punto de venta. Ojalá que se pueda trabajar en esta nueva administración, primero en capacitar a la Policía Metropolitana, que a lo mejor en algún momento cometió excesos, luego también ir hacia un proceso de formalizar a los vendedores ambulantes, porque eso también es parte del trabajo de la administración, y bueno, corregir esos, a lo mejor, errores que se cometieron, pero de ahí te digo, hubo la regeneración de los mercados, que antes eso era también uno encima de otro y todo en la calle. Se construyó una red increíble de más de 40 mercados, que yo veía a los alcaldes de América Latina desfilar por Guayaquil para aprender de ese modelo. El modelo de regeneración urbana. Yo sé que ahora también probablemente ya superó el alcance, pero la Metrovía como un sistema de transporte integrado se hizo durante la administración del abogado Nebot. Yo voy a decir que ahora probablemente la alcaldesa que ya se va no supo ampliar, ¿verdad? No supo trabajar en una mayor respuesta, y le tocará al nuevo alcalde hacerlo. Pero en fin, las ciudades están vivas, las ciudades son dinámicas, los problemas van, por supuesto, cambiando. Y sí te puedo decir que, por lo menos en la administración en la que yo colaboré y la que fue respaldada del abogado Nebot durante tantos años por la ciudadanía,
en la que se fue con más de 80% de respaldo, incluso por sus opositores, se hizo muchas cosas por los sectores populares de la ciudad de Guayaquil. Okay, aunque todavía hay zonas desatendidas, ¿no? Digamos Sí. que todavía no tienen, por ejemplo, acceso al alcantarillado o agua potable, Sí. que se inundan todavía. Quiero decirte que son también parte de, lamentablemente, estos que juegan con el deseo y el derecho que tienen las personas a tener una vivienda, son traficantes de tierras, Claro. son invasiones que tienen 10 o a lo mejor 14 años y que al no estar regularizadas, y es un tema que le tocará atender al nuevo alcalde, sin duda alguna, regularizar estos asentamientos para poder darle a estas personas los servicios básicos que necesitan y también se puedan incorporar pues al pago de impuestos prediales como lo hacen la mayoría de ecuatorianos, guayaquileños, y de esta manera pues mejorar significativamente su derecho a una vida digna. Perfecto. Otra de tus pasiones que he escuchado bastante ha sido el tema de la seguridad social, ¿no es cierto? Seguridad Sí. social, trabajadores, de hecho en la asamblea estabas en esa misma comisión de los trabajadores y la seguridad social. Cuéntame un poquito igual sobre eso, cuáles son tus visiones, por ejemplo, sobre lo que ahorita tenemos en la seguridad social. Bueno, primero un poco como dimensionar que en el ciclo de la vida, tú eres súper jovencito, yo ya estoy ahí en la etapa mediana, que todavía no abandono la juventud. Tranquilamente nos confunden como compañeros. Se mantienen jovencitos. Pero entender un poco que si tenemos vida, si Dios nos da vida, llegaremos a mayores, ¿verdad? A ese ciclo en el que las personas deberían, como en otros países, ¿verdad?, disfrutar lo que ya trabajaron, el esfuerzo que entregaron y el dinero que entregaron para cotizarlo. Más allá de los problemas, como te decía, del tema poblacional, que también ahorita Francia está incendiándose porque en los estudios actuariales se ha interpretado que los años de jubilación deberían aumentar, y yo comprendo también, en esta época de precariedad, mucha gente dice, "Oh, encima me quieren aumentar los años de vida, de jubilación". Bueno, todo obedece a estudios. Yo no creo que hay que perder la parte técnica, pero sí la parte humana, pero yo creo que en el Ecuador se ha manejado muy mal el tema de seguridad social. O sea, los dineros que los trabajadores asegurados pues cotizamos mes a mes no van a un sistema que hace que crezcan, ¿verdad? Para mejorar los servicios, para algún día tener una pensión digna, un servicio de salud digno. Esto es una mafia. O sea, era malo hace muchos años y ahora es una mafia que se ha tomado los hospitales, porque en el gobierno del expresidente Moreno lo que hicieron fue repartir los hospitales de Seguro Social como una cuota política. Luego también continúa esta cosa que es nociva de tomar el dinero fresquito que mes a mes se aporta, en vez de capitalizarlo, correctas inversiones, préstamos a favor del gobierno. Entonces yo entiendo que del portafolio del Seguro Social, cerca de la mitad está comprometido, son cerca de 8.000 a 10.000 millones de dólares en préstamos que el seguro le hace al gobierno de turno, a los gobiernos de turno. Esto no solo el gobierno de Lazo ni de Moreno, también del expresidente Rafael Correa. Otro tema tremendo que nos tocó pelear es que el sistema es solidario, el sistema es subsidiario y el Estado tiene que aportar al financiamiento. Entonces, el gobierno del expresidente Correa, ya en el momento de las vacas flacas, lo que dijo fue: eliminemos el 40% de aporte al pago de las pensiones jubilares. Hasta que logramos ganar la demanda en la Corte Constitucional, de la cual yo fui accionante, cerca de 4.000 millones de dólares se dejaron de aportar. Entonces ahí hubo un hueco significativo. Hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que lo principal es poner orden. Y al día de hoy el Seguro Social ya no solamente es un botín de los partidos o de los gobiernos, es un botín de las mafias, eso tiene que acabar. Y a la gente eso le llena de indignación, porque al final, claro, uno aporta, mínimo esperas tener, digamos, una atención de calidad cuando, por ejemplo, porque no es solo el tema de las jubilaciones, sino también es el tema, por ejemplo, de la atención médica, y vas y no se consigue citas para nada, ¿no? Estás llamando, ni siquiera te avisan a veces cuando se cancela la cita, y se demoran meses en poder conseguir recién que te den una fecha, y te dan una fecha, pero para muchísimos meses. Yo he estado igualmente como estudiante de medicina rotando en algunos establecimientos de salud, también del Seguro Social, estuve también en el HK y todo, también desabastecimiento, por ejemplo, de los medicamentos. Me acuerdo a una paciente, no había ni siquiera se me ve el nombre del medicamento, pero la paciente tenía una infección, pero era de lo más simple, o sea, que es un medicamento que está dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos y que ni siquiera eso había, cuando el seguro se supone que sí tiene, obviamente, esa liquidez de sus mismos aportes de la gente, ¿no? Y mira el último hecho de los hechos macabros, siniestros que están pasando en nuestro país, que
me niego a que normalicemos las muertes trágicas y violentas que están ocurriendo en el país. Pero de todas las que ocurren, hace unas semanas mataron a una joven directora financiera del Teodoro Maldonado Carbo, que es uno de los hospitales probablemente con mayor presupuesto en el sistema de seguridad social. Y a esa joven la mataron porque probablemente no quiso someterse a las mafias que están en los hospitales. Entonces, además de todo lo que tú dices, que no hay atención, que no te dan la cita, los proveedores, los contratistas, es gente mafiosa. O sea, en la época de la pandemia se descubrió que quienes vendían las mascarillas, y por eso fuimos con todo contra ese ex presidente del directorio, empresas de ceviches, empresas de restaurantes eran los proveedores del sistema de seguridad social. O sea, todo está corrompido. Si no llegamos a poner orden y cambiar esto, se van a llevar el país, se lo están llevando en peso, y han hecho de la salud un negocio. Y esto es algo que tenemos que denunciarlo. Mira que corrió la vida de una joven, terminaron con la vida de una joven, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Que las cosas sigan igual? No. Terrible. Lo mismo pasó en Esmeraldas, ¿no? En el Elefina Torres de Concha. Nosotros incluso en el internado íbamos a ir allá. Siempre hay unas 4 plazas que se da. Yo ahorita voy a iniciar el internado el 1 de mayo cogiendo el Eugenio Espejo. Pero claro, nos reubicaron porque le asesinaron al director, asesinaron también... No, asesinaron al director y también renunciaron masivamente más de 21 funcionarios de la parte administrativa. Entonces se quedó sin cabeza y dijo el mismo Ministerio de Salud Pública, no les podemos mandar para allá, y nos reasignaron a un hospital de Santo Domingo. ¿Verdad? Las cosas terribles. Y vamos rapidito porque tenemos muchos temas todavía por conversar. Elecciones del 2021. Iba a ser presidenciable conjuntamente con Diego Salgado, luego se da de baja. Ya te han hablado mucho de eso. Yo quiero saber ¿qué sentiste? O sea, si te arrepientes, no sé, porque vemos ahora la desgracia que tenemos, que al final, digamos, con el partido en el que si bien tú ya no estás, pues en un momento estuviste militando por muchos años, y que tal vez... más bien es corresponsable de lo que tenemos ahora. Entonces, no sé si te sientes tal vez responsable por no haberte puesto más de decir aquí nadie me baja mi candidatura. Lo que pasa, primero creo en los procesos. Y yo he transitado un proceso y sé que y jamás me victimizo. Ojo, yo soy de las que cree no en el empoderamiento femenino, en el poder que tenemos las mujeres. Pero evidentemente tenemos que ir desafiando muchas cosas preestablecidas. He construido mi carrera política a pulso, con transparencia. Nadie me puede señalar por hechos de corrupción, y al contrario, mis causas me definen, mis causas sociales. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? En ese momento, el candidato oficial a la presidencia de la República era el abogado Jaime Nebot, que hasta un mes antes de que se hagan las postulaciones y se definan ya los candidatos, él le dice al país que por motivos personales no va a ser. En ese corto momento de un mes y medio, que aunque haya sido una destacada legisladora, y algunos de mis ex compañeros también, era muy difícil lograr una catapulta o una plataforma presidencial en solo un mes y medio. Eso te lo da muchos meses, mucho trabajo. Sin embargo, yo aposté y dije, aquí estoy. Si ustedes creen que hay un proceso en el que le apostemos a un relevo generacional, a liderazgo femenino, aquí estoy. Y al final del día, pues bueno, en una especie de interna, en unas internas que se hicieron, me designan. Pero ya ves que, creo yo, me pregunta si me arrepiento de lo que pasó. No creo que tengamos que arrepentirnos, hay que asumir las cosas, y yo por eso me he convertido en una persona que ha cuestionado este gobierno desde el día 1, sobre todo en los incumplimientos de campaña, porque tú me dirás, ¿nos mintió a nosotros o a ese partido? No, le mintió a la gente, porque la gente lo eligió en su mayoría. Entonces, no creo que todos los millones de personas que votaron por este señor se sentirán corresponsables. Al contrario, estamos indignados por lo que no ha hecho y por su falta de palabra, etcétera. Así que bueno, no se pudo dar. El partido quiso apostar en ese momento por una alianza en vez de un cuadro propio. Y las cosas, si tú me dices, la gente se indignaba de una manera de ver una mesa llena de hombres con una mujer, yo no lo vi como una resignación ni como una redención, sino al contrario, más allá de que sí, por dentro a lo mejor sentía una decepción profunda, eso me llenó de fuerza y dije, el camino, Cristina, va a ser más difícil, pero aquí estamos, hay que seguir adelante. Oye, ¿y Borrero es de un cuadro social cristiano? Porque tal vez lo más lógico que yo diría sería, claro, que llegamos a alianza, pero le ponemos al Lazo de presidente, a Cristina de vicepresidenta. No estuvo eso nunca en discusión. Sí salió de algunos compañeros y demás. No era mi intención. El presidente en ese momento ya tenía su
ya había hecho una postulación, de hecho, en su partido político. Y lo que se decidió en un documento que fue público, que fue el documento que yo firmé, era básicamente que a pesar de las diferencias conceptuales que se mantenía con ese movimiento y que habían sido públicas en el debate nacional, que se mantenían también candidaturas independientes, porque nosotros fuimos con listas propias a Asamblea Nacional, se hacía esta alianza por unos puntos que eran claros. O sea, fortalecimiento de la educación pública, del sistema de salud, del sistema de seguridad social, seguridad, y el presidente hablaba de mano de hierro. ¿Qué pasó con todo eso? Ya ves lo que pasó. Ok. Luego ya salió electo el presidente Lasso, ruptura con el social cristiano, ¿no es cierto? Sí. Te separas de ellos. Y yo, tal vez eso ya lo has comentado en muchos lugares, pero quisiera saber, porque dices que tal vez había divergencias con ciertas personas del partido. ¿Quiénes en particular? Mira, más allá de que yo creo que los partidos políticos ahora mismo se han convertido en una especie de cascarones vacíos. Yo te decía también que no debemos ser tampoco defensores a ultranza de ideologías que no nos permitan conversar, pero sí hay que tener principios y sí hay que tener también posturas y hay que tener también un campo de acción. A mí me dolía mucho que en medio de lo que estaba pasando en el país, las protestas, las revueltas, haya un silencio increíble. Los partidos políticos deben tener posturas. Y yo las tenía siempre a nivel personal. Por eso yo era la rebelde, la malcriada, la incontrolable, agárrenla que va sin freno. Y eso me hizo destacar de alguna manera en el debate en la Asamblea Nacional o en la vida política. Eso me indignó por un lado. Por otro lado, era claro que yo ya no podía guardar silencio frente a los actos de corrupción que se estaban cometiendo en la alcaldía de Guayaquil. Desde el momento en que tú ves que una persona desequilibrada introduce unas camionetas en medio de una desgracia humana Terrible. a un aeropuerto donde un vuelo humanitario está por aterrizar, tú dices, Dios mío, aquí alguien le patina algo. Y luego también los diversos actos de corrupción. Yo esto obviamente a lo interno lo denunciaba. Cuando la prensa recurría a mí también decía que si bien deben dar sus explicaciones no era normal, no era correcto, pero era una situación que ya no se podía contener. Yo necesito mucha libertad para decir lo que pienso y creo que lo mejor era dar un paso al costado, tener un camino más amplio, aunque más difícil porque me quedé sin partido en el que creí de alguna manera en un ideario y pues mira, el tiempo me dio la razón, que algunos decían que me iba por candidaturas. Me ofrecieron al menos 10 partidos políticos que sea candidata a la prefectura, a la alcaldía de Guayaquil. Y no lo acepté porque pensé que era muy pronto, muy fresquito, haberte ido por estas diferencias conceptuales e inmediatamente asumir una candidatura que bien, y ahora no lo sabremos, pero creo que me hubiera ido muy bien. Oye, pero digamos entonces, porque está bien, digamos, no te peleas, pero tú estás de acuerdo con lo que hizo Cynthia Viteri en el tema del aeropuerto de Guayaquil y todo lo demás, el silencio del partido, pero entonces... Actos de corrupción. Y actos de corrupción aparte. Entonces imagino que tú lo hablaste adentro del partido y el partido no reaccionó. Mira, Híjole, preferimos tal vez a Cynthia Viteri. es que la prefirieron. Mira, las consecuencias se dan por no ponerle un... Yo sé que cada uno es responsable de sus acciones, pero ¿cómo es posible que a una autoridad que de alguna manera está ocupando el sillón que fue de Olmedo, que fue de un Jaime Nebot, que fue un gran administrador, de pronto se haya dedicado a, no sé, harta demencia, a contar todos los días un reality a la gente? Sí, puede que le interese algo nuestra vida, gustos, pasiones, pero eso debe ser equilibrado. A la gente lo que quiere es gestión, más cuando estás atravesando una pandemia, cuando las necesidades de la gente han aumentado, producto de la pobreza, producto de la inseguridad. La respuesta no puede ser, no es mi competencia, y con una soberbia además, repartir la institución a los familiares y bueno, hubo un silencio también cómplice de gran parte de la prensa, a veces mientras que otros en cambio continuaron y demás, y el guayaquileño se dio cuenta, entonces no ponerle un freno a una persona que claramente le quedó grande un inmenso honor que es servir a la ciudad de Guayaquil. Te lo puedo decir que lo hice como concejal. Al final del día los ciudadanos le decantaron por otra opción, ni siquiera te diría por el convencimiento de esa opción, sino es porque se hartaron de tener una gestión terrible. Y luego en el 2023 recientemente le vuelve a lanzar el Partido Social Cristiano a Cynthia Viteri. ¿Te sentiste ahí defraudada por Nebot tal vez? Oh, mira, ¿qué te puedo decir? Los partidos son autónomos, toman sus decisiones,
ponderan los principios, yo qué sé, ponderan las razones de alguna manera, pero el fracaso de esa administración llevó a una derrota contundente, porque muchas ciudades, si tú te das cuenta, que hay que leer los números de manera fría, ¿verdad? Hay partidos, hay movimientos que se han alzado con victorias, pero con el 30%, con el 25%. En Cuenca hay un alcalde con el 19%. Caso de Guayaquil, ya el nuevo alcalde, a quien le deseo muchos éxitos, por supuesto, en su gestión, llega con un 40%, que de alguna manera yo creo que es el haber aglutinado el hartazgo, la desesperanza, el enojo, la cabreadez de los guayaquileños de una persona que ha perdido todos los papeles. Así que, pues bueno, yo ya no soy responsable de lo que Pero haga. digo, defraudado no, o sea, porque al final uno le tiene su cariñito por ese partido que has militado tanto tiempo, ¿no? Yo Entonces, tengo mi abrí, pero dices, chuta, le volvieron a lanzar a pesar de que yo me fui, les renuncié, ya les dije que les iba a ir mal, denuncié la corrupción y todo, y le vuelven a lanzar a ella. Eso ya no es mi problema, la verdad. Yo como te he dicho, tengo Ok. buenos amigos, algunos se resintieron, por supuesto, otros lo político o la amistad supera lo político, y para mí, como te digo, he hablado muy poco con él y ya casi no como antes, cuando estaba aparte, pero yo siempre tendré un cariño, una admiración, un respeto a Jaime Nebot, porque sé reconocer lo que hizo por la ciudad de Guayaquil. Ok, buenísimo. Entonces ahorita vamos ya al tema de integración regional. En esto, tú estás actualmente en el Parlamento andino. Eres parlamentaria andina, lo que andas mucho movilizándote para Colombia, porque ahí es la sede principal de este Parlamento andino. Nosotros como Ecuador, en el 2020 me parece, destinaron $1.800.000 al Parlamento andino, ¿no? Y al final digamos que sí, el rol del Parlamento andino es muy bonito en el tema de exhortar a ciertos países. Estaba dándole una amplia vista ahí a toda la página del Parlamento andino y constantemente sacan pronunciamientos, resoluciones, y la mayoría de ellos llega al tema de exhortar, pedir, aclarar. O sea, esas son como las mayores resoluciones. Entonces, no sé, yo he escuchado mucho y es algo que la gente se pregunta, digamos, ¿para qué sirve el Parlamento andino? Que conocemos para qué sirve o se puede simplemente ir a buscar en los estamentos, pero al final, aterrizando, ¿en qué ha contribuido hasta ahora, digamos, tu gestión como parlamentaria andina para la integración Sí, latinoamericana? varias cosas, y ya voy a las acciones concretas, pero primero yo entiendo que haya mucho desconocimiento sobre lo que es la integración regional. Habrá personas que digan, no, mejor que el país actúe solo, y yo no creo en eso. O sea, la fortaleza de la Unión Europea, que claro, dio pasos más sólidos porque hablamos de una moneda en común, hablamos de es un bloque económico sólido, programas de movilidad, que al día de hoy todavía no logramos establecer en nuestra región andina, y el Parlamento, en el caso de la Unión Europea, toma decisiones que son vinculantes, son obligatorias, y es el único Parlamento de integración que estas decisiones lo son así. Todos los parlamentos de integración, Parlatino, Parlacen, lo que en su momento fue la UNASUR, que desapareció, el Parlamento andino o el Parlasur, como tú dices, más bien tenemos estas decisiones que no son vinculantes, pero que nosotros somos el órgano deliberante de un sistema. No quiero que nos veas como el Parlamento aislado, que es una representación popular, porque somos 5 países, está Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el sistema de integración andina. El Parlamento andino se dedica a la parte legislativa, que es armonización de legislación. Son documentos jurídicos y análisis muy extensos que se entregan a los parlamentos y a los ministerios del ramo en temas de políticas públicas y siempre de avanzada. El Parlamento andino fue el creador de la Universidad Andina, que es una universidad muy prestigiosa en Bolivia y aquí en Ecuador de maestrías. Hechos concretos. Nos hemos enfocado, por ejemplo, en el tema del Pacto Verde, que es un pacto por el medio ambiente como hay el Pacto Verde en Europa. Allí se hacen las debidas recomendaciones en temas de movilidad sostenible, cómo lograr energías limpias, esa transición que tienen que dar los procesos industriales a energías sostenibles y limpias. Luego, este es mi proyecto estrella, la Red Andina de Universidades. Estamos haciendo hemos logrado una adhesión, al menos al momento, de 50 universidades de la región andina, para lograr, a través también de marcos normativos que vamos a presentar con los ministros, porque trabajamos mucho con los ministros de educación o de las distintas áreas de la región andina, de lograr tener, como hay en Europa, un programa tipo Erasmus, que nos permita movilidad académica,
estudiantil y también de investigación y de los profesores. Son cosas, yo no ¿Y eso lo diría ves tan- cercano o lejano conseguir ese Erasmus latinoamericano? Estamos creando la arquitectura institucional. Si no hay el financiamiento, mira, he conversado con rectores en la Universidad de Medellín que ya lo están haciendo de manera privada, pero siempre, claro, es el alumno, es los padres que el semestre, en vez de pagarlo en su universidad, lo pagan con unas pequeñas ayudas en otro país, en este caso Perú. Yo creo que lo que más puede contribuir a la ciudadanía andina, a que tengamos un tema de mayor identidad más allá de las fronteras del Ecuador, con esta región maravillosa que el tema de la cordillera de los Andes es circunstancial. Estamos hablando de un tema de cultura, de historia, de que podemos ser potencia económica, pero para eso se necesitan los recursos y se necesita el compromiso de los gobiernos. Y ojalá que superemos, Pablo, esto te lo digo con todo el corazón, a veces estas posturas de bloques ideológicos. Solo cuando los presidentes tienen una ideología parecida, se juntan. ¿Y dónde quedan las infraestructuras? ¿Y dónde queda ponerle un par a los monopolios de las aerolíneas? ¿Dónde queda, como te digo, el financiar estos programas, que ya está la base jurídica y la base institucional para poder crear programas de movilidad? Echemos abajo un poco los proteccionismos que a veces tenemos. O sea, no te imaginas los problemas de frontera que tenemos nosotros que trabajar y que pelear, como en la provincia del Carchi, cómo vehículos son retenidos en Colombia y vehículos son retenidos en Ecuador, cuando eso se puede resolver con una pequeña multa, pero no. Son ciertos proteccionismos que se dan de productos, o sea, ni siquiera el concepto de libre comercio se puede establecer. Hay muchas cosas, pero lo que te digo es, hay que tener una mirada regional. Vale, sí, completamente de acuerdo. La movilidad, la educación, la salud no es un tema ideológico, es un tema de dos dedos de frente y que no debería depender simplemente de los mandatarios de turno. Y claro, ese sistema andino de integración, ¿no es cierto?, está constituido, es básicamente como un país grande, ¿no? Porque tiene la parte ejecutiva, digamos el CAN, con los presidentes de cada uno de los países que lo integran, que parece que es Bolivia, Perú, Ecuador y se enfada uno. Chile quiere regresar, salieron. Recuerda que Venezuela también salió de la CAN. El expresidente Chávez se fue dando un patazo y luego se fueron a consolidar un tema que fracasó, que entiendo que ahora nuevamente le quieran dar vida, pero en fin. Olvidaba también que del Pacto Andino nació la CAF. La CAF es una de las bancas de desarrollo latinoamericano más potentes que ayuda a proyectos de infraestructura y proyectos sociales en la región andina. Es el fondo, ¿no es cierto? Es un banco que empieza con el capital de 4 países, entre los que consta Ecuador, y que hoy tiene incluso a socios como Portugal, España, y que financia proyectos de infraestructuras, proyectos de saneamiento, proyectos de recreación. También le están dando mucho apoyo a comunidades, enfoque de género, enfoque medioambiental. Y pues bueno, nosotros, la CAF constantemente viene al Parlamento a rendir cuentas porque somos un órgano de fiscalización. Bueno, algo más que te iba a comentar sobre lo que dijiste anteriormente, y es que bueno, ahí creo que tenemos nuestro primer disenso, que es el motivo del programa también, el disenso. Ya me estaba preocupando que no estamos de acuerdo. A ver. Que sí estamos de acuerdo en varias cosas, ¿no? Sí, ¿en qué no Por fin estamos de saliendo acuerdo? Claro, el tema, por ejemplo, de los proteccionismos, ¿no? Yo más bien creo que inicialmente los países tienen que sí ser proteccionistas consigo mismos, como lo fue en un momento Estados Unidos, para poder crecer, ¿no es cierto? Y luego ser competitivos, pero no se puede poner a competir la tiendita de la esquina Pepe con Walmart, por ejemplo, que venga aquí, libre mercado, a sacarnos el aire, ¿no? Primero hay que fortalecer lo que hizo Estados Unidos, Sí. súper proteccionista en sus inicios de desarrollo, y luego sí, ahí sí nos abrimos completamente, ¿no? Es como una de las cosas tal vez en las que podemos estar de acuerdo. Y ya lo quería también... Pero crees en los acuerdos comerciales. Claro que sí, pero teniendo siempre en cuenta y priorizando lo nacional. Con ciertas salvaguardas con ciertos proteccionismos temporales, de alguna manera, para que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones. Exacto. Todo eso es negociable. Todo eso es negociable. Flexible en el tema andino, porque sé que todos somos, digamos... Producimos lo mismo. Somos al final países en vías de desarrollo, pero muy proteccionistas, por ejemplo, con los gringos o los Pero canadienses quiero o los decirte europeos. que tú sabes que, y este dato lo dijo un senador colombiano y me quedó resonando mucho, América Latina, bueno, extendámoslo un poco, nosotros comerciamos solamente con un 13% de nuestra producción, mientras que la Unión Europea, entre este bloque económico, es un 60% de comercio intrarregional. Creo que también deberíamos mirar nuestras potencialidades. Sí, producimos muchas cosas iguales, pero también otras no, y deberíamos fomentar ese libre comercio entre nuestros países. Lamentablemente, pues no ha habido esa mirada. Ok.
Otra de las labores de ese Parlamento andino es armonizar esas leyes de la región, Sí. ¿cierto? Porque cada una tiene sus leyes, obviamente, que con su respeto a esa soberanía nacional. Y yo, al final, digamos, he estado revisando algunos de los pronunciamientos, de las resoluciones que sacan en este tema de las leyes y todo. Y le veo más bien que, lastimosamente, así, con el dolor del alma, porque yo soy un fiel creyente de la integración latinoamericana, me considero un latinoamericanista, me encantaría ver una unión suramericana, llámele igualmente UNASUR, como sea, porque me parece muy lindo el nombre, UNASUR como tal, como la Unión Europea, ¿no? Como habíamos hablado incluso, yo creo que como moneda común, ya te voy a preguntar igual tu opinión sobre eso, y adicionalmente a eso, me duele que esta parte, ¿no es cierto?, que es la parte andina, que somos los que más estamos conectados en parecernos por nuestras culturas y todo, al final lo siento muy como académico, que está bacán en general la parte académica, lo veo también como chance de filantropía, como que con las fundaciones y generando proyectos muy bonitos y que los reconozco. Por ejemplo, acá estaba el Soy Comuna Andina, Soy Empresa Andina, Soy Ciudadano Andino, que son proyectos que van desde el 2019, arrancados en el Parlamento Los andino. parlamentos andinos juveniles y universitarios. También participación ciudadana, pero claro, siento que se queda ahí antes que ampliarse a todo lo demás. No sé si tal vez tú también, ¿cómo te sientes frente a eso? Mira, justamente se está planteando el que nosotros existimos por el Acuerdo de Cartagena, que es un acuerdo internacional que suscribieron los países en el año 1969. Allí las competencias del Parlamento están definidas y por supuesto que el gran paso sería tener un Parlamento supranacional cuyas decisiones sean vinculantes, que todo esto que tú estás diciendo sea ley para ya no para la República, para las repúblicas. Para eso hemos estado en algunas reuniones para ver si se logra hacer una reforma al diseño institucional, pero esto ameritaría, por supuesto, una reforma a ese gran acuerdo. Por eso no cesan las reuniones con los distintos cancilleres. Ojalá, yo por supuesto que quisiera que diéramos grandes pasos y para eso se necesita voluntad política. Concuerdo contigo en que promover la ciudadanía regional, o sea, el sentirnos más allá de yo soy guayaquileño, soy quiteña o soy determinada, sino que pertenezco a una región, más como tú lo dices, somos latinoamericanos, de México, Argentina, pero para eso se necesita trabajar, yo creo que también en cosas más allá de idealistas, pragmáticas, que el joven, y lo que me decían estamos haciendo justamente un trabajo con la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid nos está ayudando en la conformación de esta red andina de universidades, de la que ya se sumó la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil y otras, bueno, solamente por nombrar del Ecuador. Y le decía que las dos cosas que permiten, el euro de alguna manera como moneda de curso legal de los países de la Unión, pero también el programa Erasmus. Es que un joven pueda tener en algún momento de su vida la capacidad de vivir la experiencia educativa, de enamorarse, de emborracharse, de salir, de conocer la cultura y aprender, por supuesto, porque aprendemos de todo. Hay que dar esos grandes pasos. Yo me temo que a veces hemos visto grandes bloques del ALBA, de la UNASUR, pero ¿qué eran esos estamentos? Eran a veces bloques de apoyo ideológico. En este caso de Venezuela, que ya después se murió Chávez y ha sido, pero no se puede, injustificable. Tú no puedes justificar las violaciones de derechos humanos que se han dado en Venezuela. Por eso en muchos países, porque luego pues hay el péndulo y cambian de posición, entonces se va a lo institucional. Nuestro sistema andino, ¿por qué ha sobrevivido? Porque tiene instituciones y porque tiene además principios y porque tenemos una agenda de trabajo. Falta muchísimo, sin duda. Ojalá que podamos alguna vez hablar ya no solo de proyectos subregionales, sino también de un proyecto latinoamericanista, como tú lo mencionas. Y una opinión ahí súper rápida. La manera de elección aquí en Ecuador, y me parece que también en Perú, no estoy muy seguro, es eligiendo, ¿cierto? Votando como tal, pero digamos cuando se constituyó era a partir del Congreso que se nomine. Hay un país que todavía mantiene esa nominación en Congreso. ¿Crees que en Ecuador se debería mantener por votación universal o más bien realizar desde el mismo Congreso? Mira que esta discusión se dio en Colombia, justamente por los que no creen en la integración, y dijeron, ¿para qué vamos a hacer elecciones libres de estas autoridades si podemos designarlas del Senado y del Congreso de la República? En el caso de Chile también es una designación, porque mira, es un poco extraño, Chile no es parte de la comunidad andina, pero sí es parte del Parlamento. Entonces nosotros tenemos estas discusiones de todas estas cosas que estamos hablando con los senadores y representantes chilenos.
Y en Colombia también hay una designación de representantes y de senadores colombianos, solamente Ecuador, Perú y Bolivia. Y yo te diría que aunque suene, que para algunas personas no signifique nada, lo minimicen, piensen que pues no se hace nada en el Parlamento, que podemos demostrar que sí se hacen muchas cosas, yo creo que se debería mantener la designación por voto universal. Ok, otra pregunta rapidita. Yo vi igualmente una de sus últimas exhortos en el 2023, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Napo con la minería a cielo abierto, por ejemplo, la protección de los bosques secos tropicales. ¿Han visto, o sea, que les para mola como tal las diversas legislaciones? En el caso de Napo, Ecuador se ha pronunciado en algo, y en los bosques secos tropicales en todo. Mira, de estas dos causas, quien está impulsándola es mi compañero Paul de San Blanc, que él es de la izquierda democrática. Él ha sido quien trabajó conjuntamente, pues, emulando de alguna manera, como te decía, el Pacto Verde Europeo, la construcción del Pacto Verde de la región andina. Además, también, esto es una denuncia pública, ojo, que tenemos que amplificarla. Obviamente no somos nosotros la autoridad de control, como debería ser el Ministerio de Ambiente, que debería sancionar. O en este caso, en el caso del bosque seco tropical, entiendo que es el municipio de Guayaquil el que ha permitido que una serie de canteras, que son subcontratistas de una gran empresa de cemento, estén destruyendo y afectando en este caso el bosque seco tropical. Y nosotros no somos la autoridad de control, sin embargo tenemos voz, hay que amplificarlo y hay una causa ambiental que defender. En esto han colaborado algunos organismos internacionales, pero el que te puede hablar mucho mejor de este tema es Paul, que es el que ha impulsado estas causas. Tú estás en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Sí. ¿Cuál ha sido el principal proyecto, además de lo de la red de Bueno, universidades? hay varios. Entre los marcos normativos, digamos, que como tú mencionas, hay que hacer estudios comparados de lo que se ha incorporado en cada uno de los países. Nosotros nos centramos en estudiar, pues, qué pasó durante la pandemia, ¿verdad? Y cuáles fueron, obviamente, la deficiencia de la mayoría de nuestros países, pues fue, en primer lugar, la brecha digital, la falta de acceso a las tecnologías, algo que hay que trabajar. Hace poco estuve en Colombia justamente en un congreso de cómo la brecha digital se tiene que derrumbar con infraestructura, con inversión. Ahora se viene las nuevas concesiones de las operadoras, y más allá de que el Estado tenga un afán recaudatorio exclusivamente, ese dinero tendría que invertirse en ampliar la cobertura, en ampliar las infraestructuras, en llegar a las zonas rurales, en tener un enfoque de género, y de esa manera permitir que en una época cada vez más digital vayamos disminuyendo esas brechas. Entonces, analizamos mucho el tema de la brecha digital, la falta de habilidades digitales hacia los maestros, porque no solamente es darle la computadora que no la tenían, o el acceso a la internet que no lo tenían los maestros, sino estas habilidades de las cuales tienen que formarse. Y todo eso está establecido en este marco normativo que se ha entregado, pues, por supuesto, a los ministerios del ramo. Yo entiendo que, pues, estas implementaciones se hacen lentamente, pero se tienen que hacer. Ahorita estamos trabajando, y bueno, también es un problema que a Ecuador afecta muchísimo, que es la desnutrición infantil, y aquí ya hubo una ley en la Asamblea Nacional. La idea es que esto se pueda implementar a nivel regional, pero es pues un poco como cuestionar los desayunos escolares y la forma en la que se están dando, que es dinero público, en la que a veces no hay un balance nutricional. Una galleta y un jugo. Una galleta y un jugo lleno de azúcar. Tú eres médico y sabes que eso es una porquería, y eso no le beneficia a ningún niño. Entonces, más bien es buscar que haya un balance nutricional, que también se pueda dinamizar los mercados locales, dependiendo, y es un dinero público que puede ser bien utilizado, con criterios que estén establecidos. Entonces, hay un marco normativo que estamos incluso vinculado ahí con esa economía popular y solidaria. Exacto. Y también algo que estaba conectando con todo esto, tú me hablabas de las universidades, igual, que pueden estar involucrándose también ahí. Tenemos laboratorios de ingeniería química, de bioquímica y farmacia, de todo, para incluso generar, porque hay algo que también hay mucha deficiencia en el país actualmente, pues, porque no hacen la contratación pública como tal. Por ejemplo, son las chispas. Yo siempre me van a decir el Pablo chispas. Siempre veo las chispas, porque es algo que duele mucho, porque es una manera tan fácil de prevenir la desnutrición crónica infantil, la desnutrición crónica infantil se define como talla baja para la edad, ¿no? Y se combate con qué, básicamente, con
suministrar lo que el déficit que está teniendo, ¿no? Entonces, Los en las nutrientes chispas adecuados. tiene zinc, magnesio, hierro, un montón de cosas que les faltan a los niños. Simplemente se les ponen las comidas a esas chispas, no sabe a nada, pero te agrega ese suplemento. Bueno, ¿no? mira. Y no hay. Vienen las mamitas a los centros de salud preguntando. Yo he estado ahí con mi doctor, que es el profesor, y todo, en varios, no solo como uno. Y ya llegó, doctor, las chispas. No llega. Entonces yo siempre digo, han de esperar a que el niño ya entre a la universidad para darle las chispas. Entonces, incluso ahí se puede vincular esa misma red, ¿no? Incluso universitaria que se habla para fomentar, incluso con esa economía popular y solidaria, para generar, digamos, esos insumos y luego, digamos, canalizarlos y generar el producto como tal en las universidades, ¿no? Sí. O sea, hay cosas maravillosas que podrían hacerse ahí. Chévere. Y ya para ir terminando, te quería preguntar eso, ¿no? Tú hablaste sobre la parte monetaria también, sobre esa moneda común. ¿Estarías tú de acuerdo igualmente en una moneda común? Ya lo están iniciando, digamos, ahorita ha resurgido en cierto sentido UNASUR, se suma Argentina, se suma Brasil, por ahí ya Chile le está haciendo ojitos. Se ha reiniciado el debate. Ya, o sea, una incorporación ameritaría. Mira, yo no soy economista y no sé el impacto, pero la mayoría de países de Sudamérica tiene su moneda propia. No sé si estamos como nuestras economías aptas para esta incorporación. No te tendría la respuesta, la verdad. El Ecuador está dolarizado. Preguntémosle a alguien si quiere que salgamos de la dolarización después de lo traumático que vivió este país, con todo, crisis bancaria, etcétera. Pero entiendo que hay dos presidentes, el de Brasil y Argentina, que están planteando nuevamente el debate. Esto debería estudiarse en mucha profundidad y ameritaría muchas reformas legales pues es no que lo la sé. idea es una moneda alternativa, o sea, se mantienen las monedas de cada uno de los países, pero hay una moneda alternativa que facilite el comercio entre cada uno de los países, porque si no tiene que pasar por bancos internacionales, transformarse a dólares toda la cosa, volver a regresar generando plata ya, cuando lo podríamos hacer solo entre nosotros acá para tema de comercio. Habría que verlo. Mira que también esto de los bitcoins, hay personas que les parece un buen negocio, pero también para otras es una como aventura en la que no hay respaldo. Y al final del día yo creo que al papelito, que es un papel, ¿verdad? Moneda de curso legal, es la confianza que le dan los ciudadanos, es la confianza. Yo, como te digo, no soy economista, esto yo sin duda tengo que estudiarlo a profundidad, pero está bien que se abra el debate, está bien. Hay tantos temas sobre integración regional, diversidad cultural, interculturalidad, pero algo que no me quiero escapar es el tema de cómo la integración regional puede ayudar a combatir la delincuencia. Y tal vez si desde el Parlamento andino ya ha iniciado tal vez algún tema sobre eso. Bueno, de muchas maneras. Obviamente, yo creo que los servicios de inteligencia, en el caso del Ecuador, han fallado catastróficamente y más bien durante muchos años se han ido debilitando. En algún momento entiendo que se compraban equipos muy sofisticados, pero era para espiar a los opositores en vez de prevenir las amenazas de seguridad nacional. Yo creo que allí puede haber un importante trabajo de integración, el compartir la información, la tecnología. Creo que debería ser nuestra mejor aliada. Tantas cosas que se pueden hacer, pues mira, los problemas son regionales. Y al final del día, ahora mismo, el tema del narcotráfico, estamos actuando de manera aislada, pero se están movilizando, se trasladan en nuestros distintos países y hay, yo creo que sí, debería haber una mirada pues más regional. Ok, ya. Y con eso hemos terminado el tema de integración regional. Y ya para despedirnos, no sé si quieras contar un poquito de qué estás trabajando actualmente. Algo ya nos diste un abrebocas al inicio. Bueno, este es un proyecto puntual que sí tiene el aval del Parlamento andino, porque a las jóvenes se las va. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo en el país, muchos te dirán, no, es que no hay líderes. También hay que ver cómo miramos el liderazgo. A veces este país está acostumbrado como especie de caudillismo, de mesianismo, cuando cada uno de los ciudadanos tenemos también una responsabilidad, no solo en nuestros proyectos de vida, y por supuesto que también tenemos derechos que no son implementados por parte del Estado, pero necesitamos también liderazgos más participativos y liderazgos más responsables, porque aquí este es un país que tiende mucho al populismo y tiende mucho a, como digo, a la confrontación, al denostar, etcétera. Entonces, estamos trabajando en nuestras escuelas de liderazgo femenino, porque yo creo como te dije, en el poder de las mujeres diversas en este país, en nuestra diversidad regional, cultural, etcétera, y es un aporte que hacemos desde la Fundación Destino Libertad, conjuntamente ahora con esta mirada también de integración regional con el Parlamento.
y vamos a hacer nuestra escuela en Quito, así que ahorita estoy súper entusiasmada porque ya terminamos la convocatoria y este fin de semana empezamos clases. Buenísimo, este video va a salir el domingo, pero bueno, el día anterior sepan que va a iniciar toda esa escuela de formación política y pues nada, te deseo igualmente el mejor de los éxitos en todo eso. Y ya para terminar igual, presidencia 2025, aunque no me seas muy frontal de sí, fijo el 2025, mi pregunta, porque sé que sí te voy a ver en esa papeleta, es ¿por qué partido? A ver, estamos en eso. Como te dije, yo siento que ahorita hay una especie de cascarones vacíos, ¿verdad? Yo no quiero ser parte... Yo quiero ser parte de un proyecto y ese proyecto hay que construirlo. Y hay que construirlo con la gente, con responsabilidad. Porque ya veremos ahorita el baratillo, sin duda, de opciones, al no haber procesos de formación. Incluso he escuchado de que hay gente que compra partidos. Yo no sé pues cómo compran partidos, caramba, cuando el partido debe ser el producto de un pensamiento crítico, de una discusión, de un debate sobre ciertos principios, pero al final con un tema programático. Entonces, yo estoy en búsqueda, estoy en construcción, ya suenan un montón de nombres de hombres que dicen que quieren ser candidatos en buena hora. ¿Y dónde está el liderazgo femenino? Estamos construyéndolo. Así que eso te dejo. Sí, presidente 2025 yo sé que se va a lanzar, que gane ya será otra cosa, pero va a haber esa propuesta, digamos, ¿no? Pero no abre bocas así, ¿quién tal vez por dónde estaba haciendo hits? Y yo te escucho mucho lo que tú hablas. Y a veces me cuesta creer que has sido social cristiano. Porque el social cristianismo es muy como conservador. No. Le tenemos acá mira, completamente. Yo estaba viendo ahí todos. Sí, mira, aquí está Matilde, te he escuchado Manuela. Que te pronuncias como progresista. Sí, mira, yo creo mucho en las libertades individuales, pero creo también mucho en la responsabilidad que debe tener el Estado en incidir positivamente en la vida de la gente, sin que esto se convierta en algo regulador, controlador. Regulador sí, pero no controlador o asfixiante la iniciativa privada. Pero quiero decir una cosa, porque es que mucha gente, pues Dios mío, demoniza todo, pues entonces tú estabas y eres el diablo. No necesariamente eres el diablo. El acta fundacional del Partido Social Cristiano, que lo hizo cuando fue Camilo Ponce Enríquez presidente, hablaba de la defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Y muy pocas personas saben eso. Luego sí, cierto es que había un ala un poco más conservadora. La familia es donde hay amor, entonces y hay que también entender que hay diversidad de familias. Luego también el tema del aborto, que puede ser muy controversial. Hay posiciones, hay visiones, etc. Yo estoy, a ver, es controversial, pondero la vida, pero entiendo que no puedes penalizar la decisión de una mujer en ciertos casos en los que definitivamente la falta de seguridad, donde el Estado le ha fallado, donde hay violencia de por medio, no podemos seguir siendo ese país. Ok. Sobre el juicio político, solo rapidito. Y las armas, porque los social cristianos como que... No, eso también fue una diferencia conceptual, completamente. Mientras teníamos a una alcaldesa de Guayaquil disparatada salir a decir que la solución a la seguridad era libre porte de armas, yo en todas mis entrevistas decía que eso es un error y que no hay una evidencia de un país que el libre porte de armas le haya significado disminuir los problemas de inseguridad y que además era la clara demostración de la ausencia del fracaso del Estado, cuyo principal deber es brindarle seguridad a los ciudadanos. De que es un fracaso de desarmar más bien a los delincuentes de los grupos criminales que sí están armados hasta los dientes. Así que no, evidentemente no estoy a favor. Esto por supuesto que aumenta las posibilidades de una mujer con un maltratador de morir. En este país donde hay tanta corrupción y hay gente que no respeta ni una luz roja, pues decir que claro, va a pasar todos los protocolos psicológicos y reglamentarios, caramba, eso no es verdad. Así que yo no puedo estar a favor de eso. Más bien yo lo que creo es que hay que fortalecer a la fuerza pública y necesitamos una seguridad con mano dura para combatir la delincuencia, pero adicionalmente también una intervención social que permita romper los círculos de violencia y pobreza que hay en el país. Ok, ya me está matando porque ya estamos con el tiempo así, pero esta no me puedo ir sin preguntarte. Sobre el juicio político, te vi en un café con JJ que decías al inicio, hace un mes más o menos, que todavía no tenía sostén, digamos, jurídico, según tu análisis más o menos, ese juicio político, ahora que sí le ha dado el aval de la Corte Constitucional y todo eso, ¿a favor o en contra de la destitución de Lasso? Mira, la Corte le dio viabilidad, frente a eso lo nuestro son solo opiniones. Okay. El juicio es viable, el juicio es legal, y yo me temo a estas alturas, cuando hemos sido muchos
que por la democracia, respetuosos, prudentes y demás, el país no puede seguir como está. Ok. No te diría que la sucesión constitucional va a ser la solución. Temo también que los partidos políticos que han funcionado por sus intereses y no tanto por resguardar la democracia empiecen a repartirse el país como les da la gana. No te diría que los problemas del país se van a resolver cuando Lazo sea destituido, pero tampoco podemos seguir como estamos. Definitivamente no, pero sería un pequeño alivio por lo menos. Entonces, si Cristina Reyes fuera legisladora, ¿votaría sí a la destitución de Lazo? Sí. Ok. Bueno, este ha sido un disenso con Cristina Reyes y para finalizar siempre se dice el disenso y el consenso. Entonces, un disenso que hemos tenido y un consenso que hemos tenido. Así rapidito, un minutito. El disenso, bueno, probablemente, no sé si ponderas como yo lo hago la institución del Parlamento andino en este proyecto de integración regional, pero lo entiendo por las deficiencias de vinculancia y otros. ¿Y en qué más? Ya no me acuerdo. De consensos. Y en consensos mucho, salud pública, como programas para la desnutrición infantil, la construcción de liderazgos, el tener una región latinoamericana unida en función de principios y de objetivos comunes más que de visiones ideológicas. Eso, seguridad social. Ok. Bueno, y mi disenso, pues sí, yo no estoy de acuerdo que ese ha sido nuestro disenso el primero, porque mi disenso es que no tuvimos ese disenso. Muy bien. Porque, más bien sí, yo valoro, digamos, al Parlamento andino, lo que me quedo así es de hijo de madre, hay que meterle más turbo, porque yo soy fan, como te digo, de la integración latinoamericana, me considero latinoamericanista, así que hay que meterle turbo para que en verdad sea algo vinculante, para hacer todas las reformas que sean posibles y hacerle que en verdad esté sobre la palestra pública y no simplemente como algo que dice, ok, me toca ahí votar por el Parlamento andino, voto por la misma lista que voto para presidente y punto. Entonces yo creo que más bien hay que potenciarle, más bien mi disenso creo que es el tema de que hablamos sobre el proteccionismo, que yo sí creo que debe haber un proteccionismo ligero en el tema de mercados que sean muy parecidos por el tema cultural y el tema de la fuerza de las economías, por ejemplo, Bolivia, Perú, Colombia, pero un proteccionismo muy fuerte, digamos. Pero ojalá que sean progresivos y que permitan poco a poco. Claro, sí. Por tener la independencia, la libertad y la fortaleza para poder combatir. Que al final del día, Pablo, lo que la gente quiere es productos de buena calidad y a buen precio, y no lo que tenemos en el Ecuador, o sea, productos que no son de muy buena calidad y son carísimos, y que incluso a veces de otros países, pagando aranceles y demás, es hasta más barato. Entonces, ¿qué queremos realmente? Yo creo que queremos ciudadanos que puedan tener acceso a mercados con productos que puedan satisfacer sus necesidades. Y yo le agregaría una de las cosas que está incluso en la Constitución, que por aquí está, conocimiento, tecnología y soberanía alimentaria. Habla en esto que tú lo redactaste, de hecho, como constituyente del 2008, y es que yo no solo le diría soberanía alimentaria, agreguemos de soberanía alimentaria de calidad. Muy bien, eso sí. Y el consenso igual, hablamos de seguridad social, hablamos de esa integración, hablamos de la educación, de la cultura, del Erasmus, por ejemplo, que habíamos hablado, muchísimos temas, ha sido un gusto, y bueno, si hay cosas también de calidad en el país, más bien hay que potenciarlas mucho más. Una de esas es el Django Cervecería, Reina Victoria y La Pinta, nuestra casa acá. Este ha sido un disenso con Cristina Reyes, muchísimas gracias, y recuerden ahí suscribirse y compartir y darle a la campanita y a todo lo más que ya se lo sabe. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Cristina, por tenerte aquí. Gracias Pablo. Buenísimo. El disenso.